Serpiente contra serpiente, es un remedio singular. Moisés va a elevar una serpiente de bronce para salvar. Y de árboles frutales que den frutos según su especie y que lleven semilla sobre la tierra. En el versículo 2, el amor se describe con un sustantivo hebreo que es dodim, que es un plural. De hecho, hemos traducido. Esto es Dabar, un podcast donde leemos y explicamos el Antiguo Testamento. Vamos a iniciar con la lectura del tercer capítulo del Génesis. Después de acabar con los 2 episodios de creación, comienza el texto que relata la caída, pero también la promesa de victoria sobre el pecado y sobre la serpiente. La serpiente era más astuta que las demás bestias del campo que el Señor había hecho, y dijo a la mujer: ¿Con que Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol del jardín? La mujer contestó a la serpiente: Podemos comer los frutos de los árboles del jardín, pero del fruto del árbol que está en mitad del jardín, nos ha dicho Dios: no comáis de él ni lo toquéis, de lo contrario moriréis. La serpiente replicó a la mujer: No, no moriréis. Es que Dios sabe que el día en que comáis de él, se os abrirán los ojos, y seréis como Dios, en el conocimiento del bien y el mal. Entonces la mujer se dio cuenta de que el árbol era bueno de comer, atrayente a los ojos y deseable para lograr inteligencia. Así que tomó de su fruto y comió. Luego se lo dio a su marido, que también comió. Se les abrieron los ojos a los dos, y descubrieron que estaban desnudos, y entrelazaron hojas de higuera y se las ciñeron. Cuando oyeron la voz del Señor Dios, que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa, Adán y su mujer se escondieron de la vista del Señor Dios entre los árboles del jardín. El Señor Dios llamó a Adán y le dijo: ¿Dónde estás? Él contestó: Oí tu ruido en el jardín, me dio miedo, porque estaba desnudo y me escondí. El Señor Dios le replicó: ¿Quién te informó de que estabas desnudo? ¿Es que has comido del árbol del que te prohibí comer? Adán respondió: La mujer que me diste como compañera me ofreció del fruto y comí. El Señor Dios dijo a la mujer: ¿Qué has hecho? La mujer respondió: La serpiente me sedujo y comí. El Señor Dios dijo a la serpiente: Por haber hecho esto, maldita tú entre todo el ganado y todas las fieras del campo, te arrastrarás sobre el vientre y comerás polvo toda tu vida. Pongo hostilidad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y su descendencia. Ésta te aplastará la cabeza cuando tú la hieras en el talón. A la mujer le dijo: Mucho te haré sufrir en tu preñez, parirás hijos con dolor, tendrás ansia de tu marido, y él te dominará. A Adán le dijo: Por haber hecho caso a tu mujer y haber comido del árbol del que te prohibí, maldito el suelo por tu culpa. Comerás de él con fatiga mientras vivas. Brotará para ti cardos y espinas, y comerás hierba del campo. Comerás el pan con sudor de tu frente, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste sacado, pues eres polvo y al polvo volverás. Adán llamó a su mujer Eva, por ser la madre de todos los que viven. El Señor hizo túnicas de piel para Adán y su mujer, y los vistió. Y el Señor Dios dijo: He aquí que el hombre se ha hecho como uno de nosotros en el conocimiento del bien y el mal. No vaya ahora a alargar su mano y tome también del árbol de la vida, coma de él y viva para siempre. El Señor Dios lo expulsó del jardín de Edén para que labrase el suelo de donde había sido tomado. Echó al hombre, y a oriente del jardín de Edén colocó a los querubines y una espada llameante que brillaba para cerrar el camino del árbol de la vida.
Hemos escuchado este episodio impresionante, que es un episodio sapiencial porque se pregunta por el origen del mal. ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres? Le preguntan a Jesús. Y es la pregunta que está de fondo en este pasaje, el origen del mal, el origen del pecado. Hay un origen misterioso, la serpiente, ese ser con el que comienza el capítulo. El capítulo 3 empieza así, ¿no? La serpiente. Hasta ahora no había aparecido ningún elemento de mal. La creación era buena, salida de las manos de Dios era buena. Hasta la aparición de la serpiente no nos hemos encontrado directamente con el tema del mal. Es verdad, hay que decirlo, que ha aparecido ya ese caos inicial que Dios ha vencido. Recordáis el inicio de Génesis 1, ¿no? Dios vence el caos inicial. Y es verdad que ha aparecido también Dios como que dominaba las fuerzas de oscuridad de la creación, pero hasta ahora no ha tocado al hombre. El mal hasta ahora solo aparecía como sometido al Dios Todopoderoso, como si fuera un ejército derrotado. Y ahora va a encontrar un punto débil en Dios, un lugar para herirle y recomenzar la batalla. Este es el misterio que nos relata el capítulo 3 del libro del Génesis. La serpiente era el más astuto de los animales que Dios había creado. Nada escapa al poder de Dios. Él había creado también a la serpiente y la había hecho astuta. ¿Cómo se había maleado la serpiente? ¿Cómo se había rebelado contra Dios? No lo sabemos. Está ahí, como un ser creado, no es Dios, no es un poder paralelo a Dios, es un poder sometido a Dios y sin embargo puede herir a Dios y sobre todo herir al hombre. El hebreo juega con las palabras astuto y desnudo. La serpiente era más astuta que las demás bestias del campo, o era el más astuto de los animales que Dios había creado. En hebreo, el término astuto y el término desnudo son la misma palabra. Herom, astuto, desnudo. Era el más desnudo de todos los animales. La serpiente no tiene pelo, es el más desnudo de los animales, y de hecho va a provocar que el hombre quede desnudo, se desnude de su dignidad. Y este tema de la desnudez ha aparecido antes como una desnudez limpia y va a aparecer al final como una desnudez vergonzosa. Se avergüenzan de la desnudez. La serpiente era el animal más desnudo, porque va a hacer que el hombre se desnude de su dignidad. El demonio comienza su tentación. Pregunta a la mujer, esa pregunta inquietante, ¿verdad? ¿Con que Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol del jardín? Hay un doble método del demonio para tentar. Digo el demonio, la serpiente, aunque no se llama aquí demonio, pero esa figura equivalente del mal, representante del mal, que pasa a través de la palabra. Fijaos que le tienta a través de la palabra, como la mentira es la clave para entrar en el corazón del hombre. Y como decía, dos dimensiones, ¿no? Primero, la serpiente insiste siempre en la prohibición. Nunca menciona los dones. Insiste siempre en que Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol del jardín. Dios os ha dicho que no, ¿verdad? Esto es lo que insiste la serpiente, el tentador, siempre en la prohibición. Y en segundo lugar, el tentador siempre juega con medias verdades, cosas que son medio verdad. Dios ha prohibido comer, eso es verdad, pero no ha prohibido comer de todos los árboles del jardín. Al contrario, ha permitido, ha dado todos los árboles del jardín al hombre, solo de uno le ha prohibido comer. La serpiente siempre juega con medias verdades y siempre insiste en la prohibición. Con que Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol del jardín. En el momento en que Eva responde a esta pregunta y entra en diálogo con el tentador, ya ha caído en la tentación. Entrar en diálogo con él es ya caer en la tentación, a no ser que uno sea, como es Jesús, el Hijo de Dios, en cuyo caso puede entrar en diálogo con el tentador, como hará Jesús, y vencerle. Y la mujer le contesta, y fijaos la respuesta, que ya contiene dos mentiras. Dice la mujer: podemos comer los frutos de los árboles del jardín, pero del fruto del árbol que está en mitad del jardín, nos ha dicho Dios, no comáis de él ni lo toquéis, de lo contrario moriréis. Hay aquí ya dos mentiras. En primer lugar, el árbol que está en medio del jardín es el árbol de la vida, eso lo ha dicho Génesis 2:9. No es el árbol del conocimiento del bien y del mal. La mujer está confundiendo los árboles. Dice, el árbol que está en medio del jardín no podemos comer. Mentira.
de ese sí que pueden comer, porque ese es el árbol de la vida. Del que no pueden comer es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Luego la mujer ya, al responder al tentador, ha caído en la tentación. Ya ha confundido los árboles y piensa que Dios les prohíbe comer del árbol de la vida, cuando no es así. Y luego fijaos que no solo confunde los árboles, sino que dice que Dios les ha dicho no comáis de él ni lo toquéis. Mentira, Dios no les ha prohibido tocarlo. Exagera la prohibición. Es decir, que confunde la prohibición al confundir el árbol de la vida con el árbol del conocimiento del bien y del mal, y exagera la prohibición al decir que no solo no pueden comer, sino ni siquiera tocarlo. Esto es lo propio de la tentación. La mujer, al dialogar con el tentador, ya queda confundida e introduce en su respuesta ya una doble mentira. La serpiente replicó: no, no moriréis, Dios sabe que el día que comáis de él se os abrirán los ojos. Nueva media verdad, es verdad, comen del árbol y se les abren los ojos, pero se les abren los ojos para descubrir su desnudez, no para descubrir que son iguales a Dios. La serpiente juega siempre con las medias verdades y así introduce un doble engaño, una media verdad, un doble engaño. En la afirmación de la serpiente hay de fondo una presentación de Dios como que es mentiroso, porque él sabe que el día que comáis de él, que es un Dios impotente porque tiene miedo, porque sabe y sin embargo ha dicho que no comáis porque tiene miedo de vosotros, y que es un Dios en el fondo malo. Es un Dios mentiroso, un Dios impotente, un Dios malo, que sabe lo que van a conseguir los hombres al comer de ese árbol y se lo quiere impedir, ¿no? Dice el texto que la mujer vio que el árbol era codiciable y cogió del fruto. Esta secuencia de verbos, ver, codiciar y coger, es una secuencia que aparece en varios episodios bíblicos y que es la secuencia de la tentación. El episodio quizá más significativo y más conocido es cuando David peca con Betsabé. Recordáis que dice el texto que David vio a una mujer hermosa, la codició y la tomó para su palacio. Pero también va a aparecer un poquito más adelante en el capítulo 6 del libro del Génesis, cuando dice el texto que los hijos de los hombres vieron que las mujeres de los hijos de Dios eran codiciables y las tomaron. Es una secuencia, ¿no? Ver, codiciar y tomar. Es la secuencia del pecado, ¿no? Y cuando el hombre ha pecado y ha cometido este crimen contra el mandamiento de Dios, pues aparece esta pregunta magnífica del Señor: ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Recordáis que en Génesis 4 Dios le va a preguntar también a Caín: ¿dónde está tu hermano? ¿No? Son dos preguntas que siguen al pecado. ¿Dónde estás tú, Adán? ¿Dónde está tu hermano? Y el problema de Adán es que tiene miedo de Dios, ¿no? Dice una tradición rabínica que si Adán hubiera reconocido su pecado, Dios lo hubiera perdonado. Pero en vez de reconocerlo, culpó a la mujer. Y por eso Dios no pudo perdonarle, ¿no? Y es una tradición bonita, pues Adán, en vez de reconocerse pecador, culpa a la mujer. Y la mujer, en vez de reconocerse pecadora, culpa a la serpiente. Y por eso Dios no puede actuar plenamente su misericordia y reconciliarles. Y hace falta un camino penitencial que enseña a Adán y Eva a decir: hemos pecado. Porque aquí no lo dicen, culpan al otro, no son capaces de decir: hemos pecado contra ti, ¿no? El castigo que Dios les impone ciertamente es una maldición para la serpiente, pero para el hombre y la mujer, y aquí viene la misericordia de Dios, no es propiamente una maldición. La maldición sería decirle a Eva que no va a concebir hijos y decirle a Adán que no podrá comer del fruto de la tierra. Pero lo que Dios le dice a Eva es que tendrá hijos, con sufrimiento, pero tendrá hijos. Y lo que le dice a Adán es que podrá comer del fruto de la tierra, con sufrimiento, con dolor, con sudor de su frente, pero podrá comer. Es decir, no es una maldición propiamente, es una bendición que se realizará a través de un sufrimiento. Y por eso le dice a la mujer: hay una doble bendición,
pero que se va a realizar a través de un sufrimiento. En primer lugar, que ella va a tener hijos, pero con dolor, y en segundo lugar, que tendrá atracción hacia su marido, es decir, que su marido le atraerá, se unirá a su marido, pero sin embargo que el marido tenderá a dominarla, es decir, tenderá a dominar sobre ella, y esto causará un gran sufrimiento. Es decir, tendrás hijos, pero con dolor. Tu marido te atraerá y podrás unirte a él, pero él tenderá ahora a dominarte. Se introduce ya no el amor y el principio del amor, sino el principio del querer dominar al otro, ¿no? Y Adán, un poco lo mismo. Podrás conseguir con tu trabajo que la tierra dé fruto, pero con sudor. Fijaos que es significativo la diferencia sexual en la diferencia de cosas que aparecen en esta bendición con sufrimiento de Dios. A la mujer lo que le toca es su maternidad, al hombre lo que le toca es su trabajo. Y es que hombre y mujer son distintos. En el hombre ese aspecto de bendición por el sufrimiento aparece vinculado con el trabajo y en la mujer con la maternidad y con la esponsabilidad. Viene ahora, justo después, el nombre que Adán, ahora sí, le da a su mujer. El nombre que le da es vida. Eva, en hebreo, Javá, significa vida. De hecho, el traductor griego de los 70 traduce Zoe, que significa vida. Adán llamó a su mujer vida, por ser la madre de todos los que viven. Ella va a ser la transmisora de la vida, y por eso Adán le da este nombre hermoso, aun en medio del pecado que acaban de cometer. Adán le da el nombre a Eva de vida, tú eres la vida, ¿no? Y el gesto misericordioso de Dios que hace 2 túnicas para Adán y para Eva, los viste, este gesto que luego el padre del hijo pródigo realizará también con el hijo que vuelve y que el Señor pues se las da también a Adán y Eva. Hay una frase misteriosa justo antes de terminar el pasaje que probablemente hay que interpretarla en sentido irónico. Y aquí que el hombre se ha hecho como uno de nosotros, cuando el hombre precisamente ha quedado pues humillado por el pecado. No es inhabitual que la Escritura parezca la ironía, como un modo de despertar el reconocimiento de algo que puede estar oculto. Dios le dice al hombre, mira, ¿dónde te ha llevado tu pecado? Tú querías ser como uno de nosotros y aquí lo que tienes. Y luego dice, no vaya a alargar su mano y tome del árbol de la vida. Es decir, no vaya ahora en este estado depravado a quedarse en este lugar donde viviría para siempre, que se abra para él un tiempo de penitencia. Luego el salir del Edén es un modo de habilitar un tiempo de penitencia para el hombre pecador. Se puede entender así, ¿no? Hay un aspecto de ironía, mira que el hombre, cómo ha quedado, ¿no? Cómo ha quedado el hombre, y ahora abre para él un tiempo de misericordia, ¿no? La ironía no implica falta de caridad en la Biblia. Hay una ironía que lo que trata de despertar en el pecador es el sentimiento de compunción ante una maldad, ¿no? Que descubra el pecado en esta ironía, en esta comparación con una verdad que puede estar oculta y que sale a la luz a través de la ironía. Termina el pasaje con la expulsión del Edén, por tanto, que hay que entenderla así como un camino penitencial que el hombre va a tener que recorrer para poder volver a ese Edén que en Apocalipsis 22, en el último capítulo del Apocalipsis, se abrirá de nuevo para él.